Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Amigos, son las 7 de la mañana con 43 minutos. Continuamos con la primera emisión de 102.9 Noticias. Les decía antes de la pausa que nuestra siguiente entrevista versaría sobre el tema del autismo. Y es que este 2 de abril se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el autismo, precisamente. Esta fecha fue establecida por la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2007. Vamos a hablar sobre este tema, vamos a hablar sobre las iniciativas alrededor de la visibilización y despatologización del autismo. Me acompaña Narváez. Él es director del proyecto o de la campaña Gente Rara por la visibilización y despatologización del autismo. Bienvenido, Narváez. Muy buenos Narváez días. O Javier, como quieras decirlo, no hay problema. Javier Narváez. Nombre artístico, digamos, es Narváez. Sí, eso. Bienvenido, qué gusto que nos acompañe esta mañana. Muchas ¿Cómo gracias. llegamos este 2025 a esta fecha de conmemoración mundial? Sí, bueno, digamos esta fecha, nosotros recordamos que existen diferentes formas de percibir la realidad, que no es solamente la típica a la que estamos acostumbrados, y una de ellas es el cerebro autista. Uh-huh. El autismo, digamos, nosotros lo que estamos haciendo es un esfuerzo por despatologizar a nivel social el autismo, lo cual implica entender que el autismo no es una enfermedad, como muchas veces se piensa. Uh-huh. El autismo es lo que nosotros llamamos un neurotipo, es decir, un tipo diferente de configuración cerebral. ¿Es una condición, como también se lo ha denominado? Se podría decir que es una condición, en tanto hacemos una comparativa con lo neurotípico. Nosotros llamamos neurotípico aquello que no se sale de la norma, ¿no? Uh-huh. Como te decía, el autismo más bien es una configuración diferente de las conexiones neuronales que hace que las personas autistas percibamos los estímulos del mundo de una manera distinta a la típica y por lo tanto reaccionemos de manera distinta a la típica. Es como, para que la gente lo pueda entender de una manera un poco más fácil, es como si viniéramos al mundo con un sistema operativo diferente. Uh-huh. Entonces imagínate una aplicación configurada para Windows uh-huh. y la quieres correr en Mac. Uh-huh. ¿No es cierto? Nuestra sociedad, que es una sociedad que está configurada por personas neurotípicas, por y para neurotípicos, tiene una configuración diferente a la nuestra. Entonces uh-huh. eso hace que muchas veces haya choques, conflictos, diferentes formas de entender el mundo, de reaccionar a él, y muchas veces eso se termina patologizando, porque quien no se comporta de la manera esperada, muchas veces es visto como el loco, como el ¿Tiene raro. algún problema? Exacto. Ajá. Exacto. No siempre se detecta a tiempo. Sí, no siempre se detecta temprano, digamos. Uh-huh. O temprano, ajá, exacto, no se porque hay temprano. detecciones o diagnósticos tempranos y hay otros que son tardíos. Y hay otros que son tardíos. Ajá. En mi caso, por ejemplo, Ajá. fue un diagnóstico tardío. Ahora tengo 42 años. A mí me diagnosticaron hace 2 años, cuando cumplí 40. Pero para yo llegar a ese diagnóstico todo el proceso de vida, digamos, de sentirse uh-huh. distinto, de sentir que no encajas en los entornos sociales, que de pronto te sientes aislado o enajenado de los entornos sociales. Y empecé a encontrar explicación para esto alrededor de los 38 años, cuando empecé a conocer de testimonios de adultos autistas que contaban sus experiencias de vida y que se parecían mucho a las mías. Entonces ahí fue cuando empecé a buscar un diagnóstico clínico para saber si realmente a eso se apegaba lo que sucedía, y 2 años después lo encontré. Uh-huh. En el país, ¿qué pasa, por ejemplo, con la política pública alrededor de este tema? Porque, insisto, ustedes buscan esta visibilización, uh-huh. buscan la despatologización, pero ¿qué pasa más allá, a nivel gubernamental? ¿Cómo se está manejando el abordaje del autismo en el Ecuador? ¿O cómo lo miran ustedes? Mal. Ajá. O sea, así, mal. Que esto, digamos, la lógica gubernamental o la lógica de la gestión pública siempre responde a la lógica social, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en este caso sucede así. Primero, hay muchos mitos alrededor del autismo. Entendamos que el autismo es algo que se ha estado estudiando desde alrededor de los años 40 del siglo XX,
lo cual quiere decir que no tenemos 100 años de investigaciones alrededor del autismo y durante ese tiempo ha cambiado mucho el paradigma. Entonces hay muchos mitos alrededor del autismo. Uno de esos mitos, por ejemplo, decía que el autismo solamente se veía en la niñez. Entonces se asumía que cambiando el comportamiento de los niños, los adultos ya no éramos autistas, lo cual no es real, porque al no ser una enfermedad, no es algo que se cure. Correcto. ¿No es cierto? Entonces, la visión tradicional médica, digamos, rehabilitadora del autismo, lo que ha buscado es cambiar los comportamientos de los niños para que puedan encajar en la sociedad. Y lo que nosotros estamos buscando es que en realidad se entienda cuáles son las características del neurotipo autista y se puedan adaptar los entornos sociales para brindarnos calidad de vida a las personas autistas. Y en ese sentido deberían impulsarse las políticas públicas. Pero estamos en un nivel muy bajo de avance en tanto a políticas públicas. Te pongo un ejemplo. Los centros de monitoreo de las discapacidades en Estados Unidos dicen que 1 de cada 36 personas somos autistas. Eso, si lo proyectamos a la realidad de la población ecuatoriana, estamos hablando de alrededor de 500,000 de personas. Sin embargo, si tú buscas estadísticas de autismo en Ecuador, no vas a encontrar un número que se acerque a esto. Porque no ha existido un levantamiento de data, Porque si no se ha quiere. existido un levantamiento de data. 1. 2, porque solamente se estudian los casos de niños escolarizados. Y el nivel de escolarización de las personas autistas es muy bajo. 3, porque cuando tú obtienes un diagnóstico de autismo, el autismo califica como discapacidad psicosocial, ¿no es cierto? Y la gente, por el estigma social que hay sobre el autismo y por consecuencias que puede haber tanto a nivel escolar, tanto a nivel laboral, tanto a nivel social, tanto a nivel de mercado incluso, muchas veces los adultos prefieren no calificar su discapacidad psicosocial para no ser estigmatizados. Entonces hay un subregistro muy grande y eso da, por ejemplo, el hecho de que haya cifras a nivel mundial que nos dicen que entre el 70 y el 90% de adultos autistas no estamos con trabajo pleno, no tenemos empleo pleno. Muchos están incluso en la mendicidad porque ni siquiera saben por qué no pueden acceder a un entorno laboral. Insertarse en el mercado Insertarse laboral. en el mundo laboral o insertarse en el mundo, ni siquiera ya hablemos de laboral, que ya estamos hablando de gente adulta, ni siquiera en el mundo estudiantil, en el escolar. Hace unos meses vivíamos los casos aquí en Quito de escuelas y colegios que rechazaban estudiantes por ser autistas y que no les daban matrícula. Eso pasa. Ahora, ¿en qué consiste este proyecto o esta campaña Gente Rara? Para profundizar en estas acciones que ustedes impulsan. Claro, bueno, Gente Rara, digamos, a grandes rasgos es una campaña que pretende que se hable de autismo, así como lo estamos haciendo ahora, para que la gente comprenda un poco más lo que estamos diciendo, que no es una enfermedad, que se necesitan adaptar los entornos para que tengamos calidad de vida, visibilizar la realidad del autismo, no desde la mirada médico-patologizante, sino más bien desde el entender que es una diferencia biológica natural. Yo siempre explico que el autismo es una diferencia biológica natural. Así como hay otras diferencias biológicas naturales, como la cantidad de melanina que la gente tiene en la piel. Hay pieles más oscuras porque tienen más melanina y pieles más claras porque tienen menos. Asimismo, hay cerebros que tienen mayores conexiones neuronales y cerebros que tienen menos conexiones neuronales. El cerebro autista tiene más conexiones neuronales. Al tener más conexiones neuronales, como seguramente ustedes que están en el mundo de la radio saben, cuando hay más conexiones, hay más caos, muchas veces hay estática, muchas veces no se sabe qué cable va para qué lado, y eso genera conflictos en el funcionamiento social, digamos. Entonces, esa es la diferenciación natural que existe. Hace que, por ejemplo, al tener más conexiones neuronales, percibimos los estímulos a veces más intensamente. Los ruidos más fuertes, no se filtran los ruidos de fondo, las luces más fuertes, el tacto. Por eso tú te habrás dado cuenta que muchos niños autistas, muchas de las cosas que se dicen de los niños autistas es que no les gusta que los toquen o que los abracen. Sí, porque somos hipersensibles. Y eso hace que se aíslen también. Y eso hace que nos aislemos. Sí, tiene que ver también con el tipo de procesamiento del cerebro. El cerebro autista tiene un procesamiento que se conoce como secuencial, con lo cual
procesamos los estímulos del mundo por separado, uno detrás de otro, de manera más lenta y un poco más profunda. El cerebro neurotípico, en cambio, procesa los estímulos del mundo de manera paralela, todos al mismo tiempo, de manera un poco más rápida, pero también un poco más superficial. Entonces, el hecho de que nosotros procesemos los estímulos por separado hace que nos enfoquemos más en cada uno de los estímulos y por lo tanto tenemos un poco más de mundo mental o de vida mental que de vida social, digamos, al contrario de los neurotípicos que tienen más vida social que más vida interna. La concienciación evidentemente va de la mano de la educación, de este poder aterrizar todos estos conceptos y estos aspectos sobre cualquier tema a la población. Como parte de la campaña, ¿qué tienen previsto precisamente a propósito de la conmemoración de esta fecha? Bueno, Y hoy, este que es 2 de abril, estamos comenzando la campaña de este año. Tuvimos la primera experiencia de Gente Rara el año pasado. Hicimos toda una campaña de 6 meses, me parece que fueron. Pero digamos que el valor añadido que nosotros le damos a esta campaña es que lo hacemos a través del arte. Entonces, por ejemplo, el año pasado lanzamos una canción, yo soy músico, pero también hicimos un trabajo con murales alrededor de toda la ciudad, hicimos un concierto, hicimos charlas en colegios, en escuelas, en universidades. Este año vamos a replicar un poco esa misma experiencia, pero ya no lo vamos a hacer necesariamente desde la música o desde el mural o desde las artes gráficas, sino que lo vamos a hacer desde un tipo de arte que en el Ecuador quizás no es tan visible aún, que es el ilusionismo o la magia. Entonces estamos preparando vamos a hacer un show de magia. No me quisiera adelantar mucho en los datos porque esto es dentro de unos meses. Hoy hacemos el lanzamiento de la expectativa de este show de magia y la campaña como tal va a ir caminando a partir de hoy hasta septiembre en charlas, en este tipo de encuentros en medios de comunicación. Vamos a acercarnos a universidades, vamos a tratar de hacer micro expectativas del show de magia en diferentes lugares de la ciudad hasta llegar a septiembre, que es donde haremos el grande, donde ya hablaremos de manera concreta sobre todos los temas. No se quedan en una fecha puntual ni en un mes puntual, sino es una campaña un poco sostenida. Porque por varias razones. La primera de ellas es que las personas autistas nacemos autistas y morimos autistas. No es que existimos solo el 2 de abril. Entonces es importante recordar que existimos todo el año, ¿no? Esa es una cosa. Otra cosa es que, por ejemplo, dentro del activismo del autismo hay a veces una confrontación extraña o especial entre quienes somos adultos autistas y quienes trabajan con personas autistas o quienes son padres o cuidadores de personas autistas, porque la experiencia es diferente, vivida desde adentro que vista desde afuera. Muchas veces, como te decía, el discurso tradicional lo que ha buscado es cambiar los comportamientos de las personas autistas para que se adapten al mundo neurotípico. Y eso a veces es no solamente peligroso, sino que puede ser incluso visto como formas de tortura o cosas así. Y el 2 de abril es una fecha que se instauró desde esa perspectiva. Entonces, por ejemplo, mucha gente de la comunidad adulta autista rechaza el 2 de abril como la fecha del autismo. Tenemos el 18 de julio como el Día del Orgullo Autista, como una fecha más reivindicativa del ser autista y de permitirnos ser como somos, ¿no? Más que tratar de cambiarnos. Yo no entro mucho en esa polémica, digamos, no estoy peleado con las fechas ni nada, más bien me parece una oportunidad para poder hablar del tema, pero sí creo que es importante hablarlo todo el año. Qué necesario y qué importante precisamente hablar de estos temas y más todavía poder conocer de estas actividades que se prevén como parte de esta campaña para los siguientes meses. Gracias por estos minutos, por haber venido a esta entrevista y estaremos pendientes precisamente de esto que ustedes desarrollen. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por darnos el espacio. Siempre es importante poder hablar de esto. Siento que en estos meses, desde el año pasado, ha crecido mucho el conocimiento del autismo, pero todavía falta mucho más. Entonces, espacios como este son muy importantes para nosotros. Gracias. Agradecemos a Javier Narváez, director del proyecto Gente Rara, por la visibilización y despatologización del autismo. Esta mañana en entrevista con 102.9 Noticias, primera emisión.